La esposa muere y después de su funeral, su madre declaró con voz firme, la herencia va para el amante. Pero Julián Herrera sintió como el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar esas palabras salir de la boca de Teresa Salgado. La voz de la mujer mayor resonaba en la sala mortuoria con una frialdad que contrastaba brutalmente con el murmullo contenido de los asistentes. La herencia va para el amante. Esas 5 palabras cayeron sobre Julián como un bloque de granito, aplastándolo contra el suelo de mármol, mientras todas las miradas se clavaban en su nuca. Intentó moverse, quiso protestar, defenderse, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo observar cómo un hombre joven y elegante se ponía de pie entre las sillas, con un traje negro que parecía demasiado calculado para ser casualidad. Martín Lozano. Ese nombre que Julián jamás había escuchado antes se convertiría en su peor pesadilla. El mundo de Julián se desmoronó en ese instante, frente al ataúd de quien había sido su esposa durante 8 años, bajo las miradas inquisitivas de familiares y amigos que ahora lo veían como al ingenuo que nunca supo nada. Pero retrocedamos un poco en esta historia, porque para entender cómo Julián llegó a ese momento de humillación absoluta, necesitamos conocer quién era él antes de que todo se viniera abajo. 3 días antes del funeral, Julián Herrera despertó en su cama matrimonial sin sospechar que esa mañana sería el inicio del capítulo más oscuro de su vida. Siempre había sido un hombre organizado, meticuloso, de esos que planean cada detalle con anticipación. A sus 35 años, Julián había construido lo que consideraba una vida perfecta junto a Laura Salgado, la mujer que conoció en una librería del centro de Sevilla cuando él apenas tenía 27. Laura había sido todo lo que Julián soñó alguna vez, carismática, de sonrisa encantadora, con esos ojos verdes que parecían leerlo sin necesidad de palabras. Ella trabajaba como abogada en un bufete prestigioso, tenía ambiciones claras y una forma de hacerlo sentir especial que ningún otro ser humano había logrado. Se casaron un año después de conocerse, en una ceremonia íntima pero elegante en una finca andaluza. Julián recordaba perfectamente aquel día, cómo Laura lloró al verlo esperándola en el altar, cómo le prometió amarlo hasta el último de sus días. Y él le creyó cada palabra. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente como Julián había imaginado. Vivían en un piso amplio y luminoso en un barrio tranquilo de la ciudad. Viajaban cada vez que podían, cenaban juntos casi todas las noches. Laura lo sorprendía con pequeños gestos, como dejarle notas en su maletín o comprarle su vino favorito cuando sabía que había tenido un mal día en su trabajo como profesor de literatura. Julián se sentía completo, realizado, profundamente enamorado. Pero, como suele suceder en estas historias, las grietas comenzaron a aparecer de forma tan sutil que él no las notó hasta que fue demasiado tarde. Todo empezó aproximadamente 2 años antes de aquella mañana fatídica. Laura comenzó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Al principio, sus explicaciones parecían razonables: un juicio complicado, un cliente exigente, tráfico insoportable. Julián no cuestionó nada porque confiaba en ella ciegamente. Además, Laura siempre había sido dedicada a su carrera, y él respetaba eso. Luego vinieron los viajes de trabajo, cada vez más frecuentes. Laura se ausentaba fines de semana completos, a veces incluso semanas enteras. Madrid, Barcelona, Lisboa, siempre había una razón profesional que sonaba perfectamente convincente. Julián la extrañaba terriblemente durante esas ausencias, pero se consolaba pensando que todo ese esfuerzo era para construir un futuro mejor para ambos. Cuando Laura regresaba, siempre traía regalos y se mostraba especialmente cariñosa, lo que calmaba cualquier duda que pudiera surgir en la mente de Julián. Sin embargo, hubo momentos en los que sintió que algo no cuadraba del todo. Como aquella vez que llamó al hotel en Valencia donde supuestamente se hospedaba Laura, y la recepcionista le dijo que no había ninguna huésped registrada con ese nombre. Laura explicó que había un error en el sistema, que se había registrado bajo el nombre del bufete. Julián aceptó la explicación, aunque con un nudo en el estómago.
O como aquella ocasión en la que encontró una corbata masculina en el maletero del coche de Laura, y ella juró que debía pertenecer a un colega al que había llevado a una reunión. Julián quiso creerle. Necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para siquiera considerarla. La mañana en que todo cambió fue un martes común y corriente. Julián preparó café como siempre, revisó sus correos mientras Laura se duchaba, planeó mentalmente su jornada en la universidad. Laura bajó las escaleras luciendo impecable con su traje azul marino, el mismo que Julián le había ayudado a escoger meses atrás. Se despidieron con un beso rápido en la puerta, como hacían todas las mañanas. «Te amo», le dijo Laura antes de salir. «Te amo más», respondió Julián con una sonrisa cansada pero sincera. Esas fueron las últimas palabras que intercambiaron. 4 horas después, Julián recibió la llamada que destrozaría su mundo. Era del Hospital Virgen del Rocío. Una voz profesional, aunque teñida de compasión, le informaba que Laura había sufrido un paro cardíaco en su despacho y que, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, no habían logrado reanimarla. Julián sintió como el teléfono se le resbalaba de las manos, como sus piernas dejaban de sostenerlo, como un grito desgarrador se escapaba de su garganta sin que pudiera contenerlo. No podía ser verdad. Laura tenía apenas 33 años. Era saludable, activa, nunca había mostrado problemas cardíacos. Tenía que ser un error, una confusión absurda. Pero no lo era. Cuando Julián llegó al hospital acompañado de su mejor amigo, Andrés, quien corrió a su casa en cuanto escuchó la noticia, los médicos confirmaron lo peor: Laura Salgado había fallecido a las 11:43 de la mañana. La causa preliminar, un infarto masivo. Julián exigió ver el cuerpo. Necesitaba comprobarlo con sus propios ojos para creerlo. Cuando finalmente lo dejaron entrar a la sala donde yacía Laura, cubierta con una sábana blanca, sintió que una parte de él moría también. Se aferró a su mano fría, le suplicó que despertara, que no lo dejara solo, pero Laura se había ido para siempre. Los 2 días siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y trámites fúnebres. Julián apenas podía funcionar. Cada respiración le dolía. Cada pensamiento lo arrastraba de regreso a Laura. Andrés prácticamente se instaló en su casa para ayudarlo con todo lo necesario: notificar a familiares y amigos, escoger el ataúd, coordinar con la funeraria, decidir sobre el servicio religioso. Julián se movía como un autómata, cumpliendo con lo que debía hacerse, pero sintiéndose completamente desconectado de la realidad. Teresa Salgado, la madre de Laura, llegó desde Granada, donde vivía con su segundo esposo. Julián nunca había tenido una relación particularmente cercana con su suegra. Teresa era una mujer de negocios influyente, propietaria de varias clínicas privadas, con una personalidad dominante que a menudo rozaba lo intimidante. Laura rara vez hablaba de ella, y las reuniones familiares siempre habían sido tensas y formales. Cuando Teresa abrazó a Julián en el funeral, él notó que el gesto se sentía mecánico, carente de verdadero afecto, pero lo atribuyó al shock y al dolor compartido. El día del funeral llegó demasiado pronto. Julián se vistió de negro, se peinó con desgano, intentó cubrir las profundas ojeras que el llanto constante había dejado en su rostro. La sala estaba llena de gente, colegas de Laura, amigos de ambos, familiares lejanos que Julián apenas conocía. Todos ofrecían sus condolencias, compartían anécdotas sobre Laura, lloraban la pérdida de una mujer que parecía haber tocado tantas vidas. Julián asentía mecánicamente, aceptaba los abrazos, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en recuerdos de días más felices. Fue durante la ceremonia cuando todo se desmoronó. El sacerdote había terminado su homilía. Algunos amigos cercanos habían compartido palabras emotivas sobre Laura. Julián estaba sentado en la primera fila, aferrándose a un pañuelo empapado. Cuando Teresa se levantó de su asiento y caminó hacia el micrófono, Julián asumió que iba a dar un discurso emotivo sobre su hija, quizás compartir memorias de su infancia. Nunca, en sus peores pesadillas,
imaginó lo que estaba a punto de escuchar. Teresa aclaró su garganta y comenzó a hablar con una voz que sonaba extrañamente calmada para alguien que acababa de perder a su hija. Quiero aprovechar este momento para aclarar algunos asuntos importantes relacionados con la herencia de Laura. Julián levantó la mirada, confundido por el tema, que parecía completamente inapropiado para ese instante. Mi hija, continuó Teresa, me confesó algo muy importante antes de su muerte. Me habló sobre su verdadero amor, sobre el hombre que realmente ocupaba su corazón durante los últimos 5 años. El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza. Podía sentir las miradas de los asistentes moviéndose entre Teresa y él. ¿Qué estaba diciendo esa mujer? ¿De qué hablaba? Teresa prosiguió, implacable. Laura mantuvo una relación con Martín Lozano, un hombre extraordinario que está aquí presente hoy. Mi hija me pidió específicamente que, en caso de su muerte, toda su herencia, incluyendo la vivienda donde actualmente reside Julián, fuera transferida a Martín. El mundo de Julián se detuvo. Las palabras de Teresa seguían saliendo de su boca, pero sonaban distorsionadas, como si hablara bajo el agua. Julián escuchó murmullos a su alrededor. Sintió como Andrés le apretaba el brazo con fuerza. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla cruel, una alucinación producto del dolor extremo. Pero cuando vio a un hombre joven ponerse de pie entre los asistentes, cuando notó la expresión de falsa tristeza en su rostro perfectamente calculado, Julián comprendió que era terriblemente real. Martín Lozano era atractivo de una forma que lo hizo sentirse instantáneamente disminuido, alto, atlético, con un cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás y una seguridad en su porte que contrastaba con la fragilidad de Julián en ese momento. Vestía un traje negro impecable que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Julián. Y lo peor de todo era la expresión en su rostro, esa mezcla de tristeza ensayada y algo más, un destello de triunfo apenas disimulado que le revolvió el estómago. Julián intentó ponerse de pie. Su voz salió como un susurro desesperado. Esto es mentira. Laura me amaba. Éramos esposos. Pero Teresa ya estaba sacando documentos de su bolso de cuero. Con una eficiencia perturbadora, presentó un testamento fechado apenas 2 semanas antes de la muerte de su hija. Varios abogados presentes en el funeral se acercaron para revisar los papeles. Julián observaba la escena como si estuviera viendo una película de terror, incapaz de procesar lo que sucedía. Los abogados confirmaron que el testamento parecía legítimo, con todas las firmas y sellos necesarios. Julián negaba con la cabeza una y otra vez. Sus lágrimas ya no eran solo de tristeza, sino de una rabia y confusión absolutas. Laura jamás le había mencionado nada sobre cambiar su testamento. Jamás había pronunciado el nombre de Martín Lozano. ¿Cómo era posible que toda su vida hubiera sido una mentira tan elaborada? No pudo soportarlo más. Julián se levantó de su asiento y corrió hacia la salida de la funeraria, ignorando las voces que lo llamaban, los brazos que intentaban detenerlo. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa pesadilla. Afuera se dejó caer contra la pared del edificio, sollozando de una forma que parecía desgarrarle el pecho. Andrés salió detrás de él, lo abrazó con fuerza, le susurró palabras de consuelo que sonaban huecas frente a la magnitud del desastre. Esa noche, después de que Andrés finalmente logró llevarlo de regreso a casa, Julián se encontró solo en el piso que ya no le pertenecía, en el hogar que había construido con una mujer que aparentemente nunca conoció realmente. No podía dormir, no podía comer, apenas podía respirar. Su mente reproducía una y otra vez cada momento de su matrimonio, buscando señales que había pasado por alto, mentiras que había aceptado como verdades. Alrededor de las 3 de la madrugada, Julián comenzó a buscar. Revisó cada cajón de la cómoda de Laura, cada bolsillo de sus trajes, cada rincón de su escritorio. Tenía que haber algo, alguna evidencia que explicara esa traición incomprensible. Fue en el fondo del armario, detrás de una caja de zapatos viejos, donde encontró lo que estaba buscando sin saberlo.
Una caja de madera mediana, sin llave, pero claramente escondida con intención. Con manos temblorosas, Julián abrió la caja. Adentro había fotografías, docenas de ellas. Laura y Martín en restaurantes elegantes, riendo frente a copas de vino. Laura y Martín en una playa, abrazados mientras el sol se ponía detrás de ellos. Laura y Martín frente a un hotel lujoso, besándose como si fueran los únicos dos seres en el mundo. Cada imagen era una puñalada directa al corazón de Julián. Estas no eran fotos casuales ni encuentros inocentes. Eran evidencias de una relación completa, íntima, real. Julián examinó las fechas en las fotos. Muchas coincidían exactamente con los viajes de trabajo que Laura decía tener. Ese fin de semana en Lisboa, que supuestamente era para una conferencia de derecho, ahí estaba Laura con Martín en la misma playa. Esa semana en Madrid, por un caso urgente, ahí estaban ambos cenando en lo que claramente era una cita romántica. Julián comprendió que cada ausencia, cada excusa, cada mentira había sido cuidadosamente planeada para ocultar esa doble vida. Pero algo no cuadraba del todo. A pesar de su dolor devastador, Julián tenía una mente analítica entrenada por años de docencia y escritura. Comenzó a notar detalles extraños en las fotografías, la calidad era demasiado perfecta, los ángulos demasiado bien compuestos, como si alguien hubiera estado documentando deliberadamente esos momentos. Además, en algunas imágenes las sombras no coincidían con la posición del sol y había inconsistencias en los reflejos que su ojo entrenado detectaba. Sacudió la cabeza, intentando acallar esos pensamientos. Estaba buscando razones para negar lo obvio, fabricando dudas donde no las había. Las fotos eran reales. La traición era real. Su matrimonio había sido una farsa. Esa era la verdad dolorosa que tenía que aceptar. Se quedó sentado en el suelo del armario, rodeado de evidencias de la infidelidad de Laura, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Julián pasó el resto de esa noche en un estado de shock absoluto, alternando entre un llanto incontrolable y un entumecimiento emocional que resultaba casi peor que el dolor. Cada objeto en aquel piso ahora le parecía contaminado por la mentira. La cama donde habían dormido juntos, la cocina donde habían preparado desayunos de domingo, la sala donde habían visto películas abrazados. Todo era falso. Todo había sido una actuación magistral de parte de Laura. Cuando amaneció, Julián seguía despierto, con los ojos rojos e hinchados, la garganta reseca de tanto llorar. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía simplemente quedarse paralizado por el dolor. Pero, ¿qué podía hacer contra un testamento aparentemente legal? Contra evidencias fotográficas de una aventura que había durado años. Contra Teresa Salgado, que claramente estaba del lado del amante. Julián se sentía completamente impotente, traicionado no solo por su esposa, sino por la vida misma. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, rodeado de fotografías que documentaban la traición de Laura, Julián tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras Teresa y ese hombre le arrebataban todo lo que había construido. Si Laura realmente había escrito ese testamento, si realmente había planeado dejarlo sin nada, entonces él necesitaba entender por qué y cómo había sucedido todo. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas le destrozaran aún más el corazón. Andrés llegó temprano al piso con café y bollería, aunque ambos sabían que Julián no probaría bocado. Lo encontró sentado en la mesa del comedor, rodeado de papeles, con una libreta donde había empezado a escribir una línea de tiempo de todos los eventos sospechosos de los últimos años. Julián, tienes que comer algo, le suplicó Andrés. Pero Julián negó con la cabeza. Necesito un abogado. Andrés. Al mejor que puedas conseguirme. Andrés, que trabajaba como asistente en un despacho jurídico, asintió y sacó su teléfono de inmediato. 2 horas después, Julián estaba sentado en la oficina del licenciado Manuel Ortega, un abogado especializado en herencias y testamentos con más de 20 años de experiencia.
El licenciado Ortega era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y una expresión seria que inspiraba confianza. Escuchó atentamente mientras Julián le contaba toda la historia, desde el funeral hasta el descubrimiento de las fotografías. No lo interrumpió ni una sola vez, solo tomaba notas ocasionales en su libreta de cuero. Cuando Julián terminó su relato, el licenciado Ortega se recargó en su silla y exhaló profundamente. Señor Herrera, voy a ser completamente honesto con usted, porque eso es lo que necesita en este momento. El testamento que presentó la señora Salgado parece, a primera vista, legalmente sólido. Tiene todas las firmas necesarias, está certificado por un notario reconocido y fue fechado apenas 2 semanas antes del fallecimiento de su esposa. Eso le da mucha validez legal. Julián sintió que el piso se abría bajo sus pies, pero el abogado levantó una mano antes de que pudiera protestar. Sin embargo, continuó Ortega, hay varios elementos que me parecen extremadamente sospechosos. Primero, es muy inusual que alguien cambie su testamento tan poco tiempo antes de morir, especialmente si no había ninguna señal previa de enfermedad terminal. Segundo, el hecho de que su suegra haya esperado hasta el funeral para hacer este anuncio público es francamente cruel y fuera de protocolo. Normalmente estos asuntos se manejan de forma privada con los abogados correspondientes. Y tercero, usted, como esposo legítimo, tiene derechos inalienables sobre la herencia que no pueden ser simplemente ignorados, sin importar lo que diga ese testamento. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el pecho de Julián. Entonces, ¿qué puedo hacer?, preguntó con voz temblorosa. El licenciado Ortega se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Podemos impugnar el testamento. Pero para eso necesitamos encontrar irregularidades. Necesitamos demostrar que hubo coacción, que su esposa no estaba en plenas facultades cuando lo firmó o que el documento fue falsificado. Para ello necesito que investigue todo lo que pueda sobre la relación entre su esposa y este hombre, Martín Lozano. Consiga cualquier evidencia que pueda encontrar, hable con quien sea necesario. Mientras tanto, yo me encargaré de investigar el aspecto legal del testamento, verificar la autenticidad de las firmas y revisar los registros del notario. Julián salió de esa oficina con un propósito renovado. Ya no era solo el viudo traicionado y humillado. Ahora Julián era un hombre en una misión decidida a descubrir la verdad, sin importar cuánto doliera. Lo primero que necesitaba era información sobre Martín Lozano, ese hombre que había aparecido de la nada para destrozar su vida. Julián sabía que Laura trabajaba en un bufete de derecho corporativo, una firma prestigiosa en el centro de Sevilla. Si Martín realmente había sido su amante durante 5 años, probablemente se conocieron allí. Pasó el resto de ese día investigando en Internet. Buscó el nombre de Martín Lozano en redes sociales y encontró varios perfiles, pero ninguno parecía corresponder con el hombre que había visto en el funeral. Finalmente, a través de LinkedIn, encontró lo que buscaba: Martín Lozano, 32 años, licenciado en Administración de Empresas, trabajando en el bufete desde hacía 6 años. Ahí estaba la conexión. Julián estudió cada detalle del perfil profesional de Martín. Graduado de la Universidad de Salamanca, había trabajado en 2 compañías antes de llegar al despacho y, según su perfil, era especialista en gestión financiera de clientes internacionales. Al día siguiente, Julián se vistió con ropa formal y se afeitó cuidadosamente para ocultar las ojeras y los signos del insomnio. Necesitaba verse profesional, necesitaba que la gente lo tomara en serio. Llegó a las oficinas del bufete alrededor de la hora de la comida. Cuando sabía que muchos empleados salían a almorzar y podría hablar con ellos de manera informal, sin levantar sospechas. Se posicionó en la cafetería frente al edificio y esperó. No tuvo que hacerlo mucho tiempo. Un grupo de empleados salió riendo y conversando. Julián reconoció a uno de ellos, Sergio, quien había asistido a un par de cenas que él y Laura habían organizado en su casa. Se acercó con una sonrisa forzada, pero amable. Sergio, qué sorpresa verte.
El hombre se volteó y su expresión cambió inmediatamente a una mezcla de incomodidad y pena. Julián, lo siento mucho por lo de Laura. Todos en la oficina estamos devastados. Julián asintió, manteniendo la compostura. Gracias, Sergio. De hecho, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podrías acompañarme a tomar un café? Sergio miró nerviosamente a sus compañeros, pero finalmente aceptó. Se sentaron en una mesa apartada de la cafetería y Julián fue directo al grano. Necesito que me hables de Martín Lozano. Sergio casi escupió el café que acababa de tomar. Julián vio cómo el hombre se ponía visiblemente tenso, como sus ojos buscaban una salida. Mira, Julián, yo no quiero meterme en problemas. Ya sabes cómo son estas cosas en la oficina, los rumores y todo eso. Pero Julián no iba a dejar que se escapara tan fácilmente. Sergio, mi esposa está muerta y ese hombre está intentando quedarse con todo lo que fue nuestro. No te estoy pidiendo chismes, te estoy pidiendo la verdad. Tú fuiste amigo de Laura, se lo debes a ella. Eso pareció funcionar. Sergio suspiró profundamente y comenzó a hablar. Mira, es cierto que Laura y Martín pasaban mucho tiempo juntos. Él trabaja en el área financiera y ella siempre estaba involucrada en casos que requerían coordinación de presupuestos, así que tenían que reunirse seguido. Muchos en la oficina pensaban que había algo entre ellos, por la forma en que se miraban, como siempre encontraban excusas para estar cerca. Pero siendo honesto contigo, Julián, a mí siempre me pareció más bien una relación profesional. Nunca los vi besarse o hacer algo obviamente romántico en la oficina. Julián procesó esta información. Entonces la gente sospechaba, pero nadie tenía pruebas concretas. ¿Alguien más trabajaba cerca de ellos? Preguntó. Sergio pensó por un momento. Deberías hablar con Elena Morales. Ella es la asistente administrativa del piso donde está el área financiera. Si alguien sabe lo que realmente pasaba entre Laura y Martín, es ella. Esa mujer se entera de todo lo que ocurre en la oficina. Julián agradeció a Sergio por su tiempo y le pidió el contacto de Elena. Esa misma tarde, Julián logró comunicarse con ella y acordaron verse después de su horario laboral. Elena era una mujer de unos 40 años, con una personalidad cálida pero directa. Cuando Julián le explicó por qué quería hablar, Elena no dudó en compartir lo que sabía. Mira, muchacho, yo vi cómo se desarrolló esa relación desde el principio. Cuando Martín llegó a la empresa hace 6 años, era solo otro empleado más, pero como al año de estar ahí empezó a acercarse mucho a Laura. Al principio pensé que era porque estaban trabajando en un caso grande juntos, pero luego noté que seguían pasando tiempo juntos incluso después de que ese asunto terminó. Julián escuchaba con atención, tomando notas mentales de cada detalle. Pero aquí está lo raro, continuó Elena. Nunca los vi comportarse como una pareja de verdad. No había esa química que ves en personas que están enamoradas de verdad. Era más bien como si estuvieran actuando un papel, especialmente Martín. Él siempre parecía estar consciente de quien los estaba observando, como si quisiera que la gente notara que estaba con Laura. Y Laura, bueno, ella se veía más incómoda que enamorada. Si me preguntas, dijo Elena con voz baja, eso siempre me pareció extraño. Esta información le dio a Julián una nueva perspectiva. ¿Qué más notaste? Presionó. Elena se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Hace como 2 años vi a Martín saliendo de la oficina de Teresa Salgado. Sí, la madre de Laura. Ella había venido a visitar a su hija ese día. Pero Laura estaba en una reunión fuera del despacho. Cuando le pregunté a Martín qué hacía en esa oficina, se puso muy nervioso y dijo que se había equivocado de puerta. Pero yo lo vi salir de ahí, Julián, y la expresión en su cara no era la de alguien que se había confundido. Era la de alguien que acababa de tener una conversación muy importante. El corazón de Julián comenzó a latir más rápido.
Teresa y Martín se conocían desde antes. Eso abría un mundo completamente nuevo de posibilidades. ¿Habían planeado algo juntos? ¿Y con qué propósito? Julián agradeció a Elena profusamente y le dio su número de teléfono por si recordaba algo más. Mientras conducía de regreso a casa, su mente trabajaba a 1000 por hora, conectando piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a tomar forma. Esa noche, Julián recordó algo crucial. Laura siempre respaldaba su teléfono en la nube. Era obsesiva con eso porque una vez había perdido un móvil con información importante de un caso. Julián conocía la contraseña de su cuenta porque ella se la había dado años atrás para que pudiera acceder a fotos compartidas. Con manos temblorosas abrió su portátil e ingresó a la cuenta de respaldo de Laura. Ahí estaba todo: fotos, videos, contactos y, lo más importante, mensajes. Julián comenzó a revisar las conversaciones entre Laura y Martín. Había cientos de ellas, extendiéndose por los últimos 5 años. Los primeros mensajes eran inocentes, sobre temas de trabajo, reuniones, presupuestos. Pero conforme avanzaba la línea de tiempo, los mensajes se volvían más personales, más íntimos. «Te extraño», decía uno de Laura. «Cada día es más difícil pretender que no siento esto por ti». La respuesta de Martín era igualmente apasionada: «Pronto estaremos juntos sin tener que escondernos, mi amor. Solo necesitamos ser pacientes». Cada mensaje era como una daga atravesando el corazón de Julián. Leyó sobre planes para encontrarse en hoteles, sobre fantasías de un futuro juntos, sobre lo mucho que Laura odiaba tener que mantener las apariencias con él. Pero algo comenzó a incomodarlo a medida que seguía leyendo. Los mensajes eran demasiado explícitos, demasiado detallados, como si quien los escribiera quisiera asegurarse de que no hubiera ninguna duda sobre la naturaleza de la relación. Las personas que tienen una aventura real suelen ser más cautelosas, más crípticas en sus mensajes por miedo a ser descubiertas. Entonces Julián notó algo que lo hizo detenerse en seco. Había un mensaje de Laura a Martín fechado el 15 de agosto del año pasado, donde le decía cuánto había disfrutado su fin de semana romántico en Marbella. Pero Julián recordaba perfectamente ese fin de semana. Había sido el cumpleaños de su padre y él y Laura lo habían pasado en Córdoba con toda la familia. Había fotos, había testigos, era imposible que Laura hubiera estado en Marbella. Revisó otros mensajes y encontró más inconsistencias similares, fechas que no coincidían con la realidad, lugares donde Laura supuestamente estaba con Martín cuando Julián tenía pruebas absolutas de que ella estaba en otro sitio. Esto lo cambiaba todo. Alguien había estado manipulando esos mensajes, creando una narrativa falsa. Pero, ¿por qué? ¿Y quién tenía acceso tanto al teléfono de Laura como al de Martín para poder plantar esos mensajes? Julián imprimió los mensajes más incriminatorios y los puso lado a lado con su propio calendario y fotos del año pasado. Las inconsistencias eran innegables. Esto era evidencia de que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Al día siguiente, Julián decidió que era momento de confrontar directamente a Martín. Encontró su dirección a través de registros públicos y le envió un mensaje directo. «Necesito hablar contigo cara a cara. Si realmente amabas a Laura como dices, me debes al menos una conversación». Para su sorpresa, Martín aceptó reunirse con él en un café neutral en Triana. Julián llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada, posicionándose en una mesa desde donde podía ver la entrada. Cuando Martín llegó, Julián se sorprendió nuevamente por lo impecable que lucía. Caminaba con una confianza que rayaba en la arrogancia, vestido con ropa de diseñador. Se sentó frente a Julián sin siquiera pedir una bebida. Cruzó las piernas y lo miró con una expresión fría. «Tienes 5 minutos». «¿Qué quieres?», preguntó Martín con frialdad. Julián mantuvo la compostura, aunque por dentro temblaba de rabia y nervios. «Quiero entender cómo pudiste hacer esto. ¿Cómo pudiste destruir un matrimonio, acosar a una mujer casada y ahora intentar robarle todo a su viudo?».
Martín soltó una risa desprovista de humor. ¿Robar? ¡Qué melodramático eres! Laura me amaba a mí, no a ti. Tú solo eras el esposo conveniente que mantenía a su familia tranquila. Yo era su verdadero amor, su escape de una vida aburrida y mediocre contigo. Las palabras estaban diseñadas para herir, pero Julián no iba a dejarse provocar. Si tanto te amaba, ¿por qué nunca mencionó tu nombre en 8 años de matrimonio? ¿Por qué no hay una sola foto de ustedes juntos en su teléfono personal? Solo en esa caja escondida que convenientemente encontré. Martín pareció vacilar por una fracción de segundo, pero recuperó su compostura rápidamente. No tengo que explicarte nada. El testamento habla por sí mismo. Laura tomó su decisión. Julián sacó las impresiones de los mensajes inconsistentes y las puso sobre la mesa. Entonces explícame esto, este mensaje donde supuestamente estuvieron en Marbella el 15 de agosto, cuando yo tengo fotos de Laura en el cumpleaños de mi padre en Córdoba. O este otro, donde planean un viaje a París en fechas en que Laura estaba conmigo en una boda en Granada. ¿Cómo explicas esas inconsistencias, Martín? Por primera vez, Julián vio una grieta en la fachada de Martín. El hombre miró los papeles y algo cambió en su expresión. Hubo confusión, quizás incluso miedo. Eso no es posible, murmuró más para sí mismo que para Julián. Las fechas estaban bien, yo las verifiqué. Julián se inclinó hacia adelante, presionando su ventaja. ¿Quién te dio las fechas correctas, Martín? ¿Quién te ayudó a crear esta farsa? Porque es obvio que alguien lo hizo. Estos mensajes fueron plantados, manipulados. La pregunta es, ¿por quién y por qué? Martín se levantó abruptamente de su asiento, su rostro ahora pálido. No tengo nada más que decirte. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Y salió del café caminando rápidamente, casi corriendo. Julián lo observó irse y supo con certeza absoluta que Martín era parte de algo más grande, pero que quizás no era el cerebro detrás de todo. Alguien más estaba orquestando esta situación. 2 días después, Julián reunió todo su coraje y fue directamente a la fuente del problema. Se presentó sin avisar en las oficinas de Clínica Salgado, el imperio empresarial de Teresa. La recepcionista intentó detenerlo, pero Julián pasó de largo, subió al piso ejecutivo y entró directamente a la oficina de su suegra sin tocar. Teresa estaba sentada detrás de su enorme escritorio de caoba, hablando por teléfono. Cuando vio a Julián, su expresión se endureció. «Te llamo después», dijo al teléfono y colgó. «¿Qué haces aquí, Julián? No tienes derecho a entrar así a mi oficina». Julián cerró la puerta detrás de él y caminó hasta quedar frente al escritorio. «Tengo todo el derecho, porque sé que tú estás detrás de todo esto. Tú y Martín planearon algo juntos. Vi que él salía de tu oficina hace 2 años, mucho antes de que Laura muriera. Los mensajes en su teléfono fueron manipulados, las fechas no coinciden y ese testamento apareció demasiado convenientemente justo antes de su muerte. ¿Qué hiciste, Teresa? ¿Qué le hiciste a tu propia hija?» Teresa se levantó lentamente de su silla, su estatura imponente diseñada para intimidar. «Cuidado con lo que dices, Julián. Estás haciendo acusaciones muy serias sin ninguna prueba. Mi hija tomó sus propias decisiones. Si no fuiste suficiente para ella, eso no es culpa mía». Pero Julián había notado algo crucial. Cuando mencionó los mensajes manipulados y las fechas inconsistentes, Teresa había parpadeado rápidamente 3 veces, un tic nervioso que intentó ocultar, pero que él detectó. «Voy a descubrir la verdad, Teresa. Voy a probar que ese testamento es falso, que manipulaste a Laura, que tú y Martín conspiraron para robarme todo. Y cuando lo haga, vas a pagar por lo que hiciste». Teresa se rió. Pero el sonido era forzado. «Adelante, inténtalo. Perderás tu tiempo y tu dinero en abogados. El testamento es legítimo, los documentos son reales y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo».
Julián se giró para salir, pero antes de abrir la puerta se volteó una última vez. Una cosa más, Teresa, si descubro que tuviste algo que ver con la muerte de Laura, si encuentro aunque sea un indicio de que la lastimaste, no habrá lugar en esta tierra donde puedas esconderte de mí. Teresa palideció visiblemente, confirmando las sospechas más oscuras de Julián. Mientras conducía de regreso a casa, Julián sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa. Había amenazado a una mujer poderosa. Había expuesto que sabía demasiado, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Teresa estaba nerviosa. Martín estaba asustado. Y las grietas en su historia fabricada se hacían cada vez más evidentes. Lo que Julián aún no sabía era que tan profundo llegaba ese engaño, ni cuanto más oscura se volvería la verdad antes de que todo terminara. El licenciado Ortega lo llamó 3 días después de su confrontación con Teresa. Tenía noticias importantes. Cuando Julián llegó a su oficina, encontró a un hombre mayor sentado junto al abogado. «Permítame presentarle a don Ricardo Álvarez», dijo Ortega. «Es el mejor investigador privado que conozco. Si hay algo oculto en esta historia, él lo encontrará». Don Ricardo se levantó para estrechar la mano de Julián. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente gris, ojos penetrantes que parecían atravesar a las personas y una presencia tranquila que inspiraba confianza inmediata. Había trabajado durante 30 años en la policía judicial antes de retirarse y abrir su propia agencia de investigaciones. Tenía contactos en todas partes, desde dependencias gubernamentales hasta el bajo mundo criminal. Si alguien podía desentrañar la verdad detrás de la muerte de Laura y del testamento fraudulento, era él. Julián le contó toda la historia nuevamente, sin omitir ningún detalle, mostrándole las fotografías, los mensajes inconsistentes, las sospechas sobre Teresa y Martín. Don Ricardo escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta desgastada que parecía haber visto 1000 casos antes de este. Cuando Julián terminó, el investigador cerró su libreta y lo miró directamente a los ojos. «Señor Herrera, voy a ser franco con usted. Lo que me está describiendo no es solo un testamento cuestionable o una aventura. Esto suena a una conspiración elaborada con múltiples capas. Si vamos a investigar esto a fondo, es posible que encontremos cosas que lo lastimen aún más. ¿Está preparado para eso?» Julián no dudó ni un segundo. «Necesito saber la verdad. Sin importar cuánto duela. Mi esposa está muerta y alguien es responsable. Quiero justicia». Don Ricardo asintió con aprobación. «Entonces, comencemos». La primera línea de investigación de don Ricardo fue el testamento mismo. Consiguió una copia certificada del documento y comenzó a examinar cada detalle. La notaría donde supuestamente Laura había firmado el testamento se llamaba Notaría Pública número 12, ubicada en el barrio de Nervión, en Sevilla. Allí investigó al notario, el licenciado Manuel Villalba, y descubrió algo interesante. Villalba tenía varios contratos comerciales con empresas subsidiarias de Clínica Salgado. Había notarizado docenas de documentos para compañías que pertenecían a Teresa a lo largo de los años. La conexión era clara. Don Ricardo visitó la notaría haciéndose pasar por un cliente potencial. Observó las instalaciones, habló con las secretarias, obtuvo información sobre los procedimientos estándar. Luego regresó una segunda vez, pero ahora identificándose como investigador privado y pidiendo hablar directamente con el licenciado Villalba. El notario, un hombre de unos 50 años con barriga prominente y nerviosismo evidente, intentó negar cualquier irregularidad. «Todos nuestros documentos son completamente legales», insistió. Pero su voz temblaba ligeramente. Don Ricardo tenía décadas de experiencia leyendo a las personas. Sabía cuando alguien mentía, cuando ocultaba algo. Puso sobre el escritorio del notario las fotografías de las inconsistencias en los mensajes. Las pruebas de que Laura estaba en otros lugares en las fechas mencionadas. «Licenciado Villalba, esto no es solo un testamento. Esto potencialmente involucra fraude,
coacción y posiblemente crímenes mucho más serios. Si usted fue cómplice de algo ilegal, es mejor que hable ahora, antes de que esto explote y lo arrastre a usted también. El notario palideció visiblemente. Comenzó a sudar, aflojándose la corbata. Finalmente, después de varios minutos de silencio tenso, habló con voz quebrada. Teresa Salgado estuvo presente durante la firma. Eso no es ilegal por sí mismo, pero la señora Laura se veía extremadamente nerviosa, casi enferma. Yo le pregunté si estaba segura de lo que estaba haciendo, si entendía las implicaciones del testamento. Ella asintió, pero no me miró a los ojos. Firmó los documentos con mano temblorosa. Su madre la observaba todo el tiempo, como vigilándola. Yo sabía que algo no estaba bien, pero Teresa es una cliente importante. No quise hacer olas. Don Ricardo presionó más. La señora Laura dijo algo mientras firmaba, ¿algún comentario que usted recuerde? Villalba cerró los ojos como si estuviera reviviendo ese momento. Dijo algo en voz muy baja, casi un susurro, algo como, perdóname. No entendía quién se lo decía, si a mí, a su madre o a alguien más. Pero parecía una mujer derrotada, no alguien que estaba tomando decisiones libremente. Don Ricardo agradeció al notario por su honestidad y le advirtió que probablemente sería llamado a testificar en algún momento. Villalba sintió miserablemente, consciente de que su complicidad estaba a punto de costarle caro. La siguiente línea de investigación de don Ricardo fue aún más reveladora. Consiguió acceso a los registros bancarios de Laura a través de contactos legales, y lo que encontró fue alarmante. Durante los últimos 6 meses de vida de Laura había habido transferencias masivas de dinero desde sus cuentas personales hacia cuentas que pertenecían a empresas controladas por Teresa. No eran cantidades pequeñas, casi 3 millones de euros transferidos en incrementos diseñados para evitar las alertas automáticas de Hacienda. Cada transferencia venía acompañada de una nota que decía asesoría de inversión o pago de consultoría. Claro, don Ricardo sabía reconocer el lavado de dinero cuando lo veía. Más inquietante aún, descubrió que apenas un mes antes de su muerte, Laura había contratado 3 pólizas de seguro de vida nuevas, cada una por 1 millón de euros. Lo extraño era que el beneficiario de todas esas pólizas no era Julián, como sería lógico, ni siquiera Martín, como se esperaría si realmente estaban en una relación. El beneficiario directo era Teresa Salgado. Una mujer asegurando su propia vida con su madre como beneficiaria era extremadamente inusual, especialmente cuando estaba casada y supuestamente tenía un amante. Don Ricardo compartió estos hallazgos con Julián en una reunión en un restaurante discreto, lejos de su casa y de la universidad. Julián sintió que el piso se movía bajo sus pies mientras procesaba la información. Entonces Teresa estaba extorsionando a Laura, sacándole dinero y luego la aseguró para ganar aún más con su muerte. Don Ricardo asintió gravemente. Eso parece. La pregunta es, ¿qué poder tenía Teresa sobre su hija para obligarla a hacer todo esto? Tenía que ser algo devastador, algo que Laura temía más que perder su dinero o incluso su vida. Julián decidió investigar más profundamente la conexión entre Martín y Teresa. Contrató a un experto en redes sociales y archivos digitales para buscar cualquier rastro de interacción entre ellos antes de que Laura conociera a Martín. Lo que encontraron fue sorprendente. Había fotografías de hace 8 años, mucho antes de que Laura y Martín supuestamente iniciaran su romance, donde ambos aparecían en el mismo evento de caridad en Málaga. No estaban juntos en la foto, pero estaban claramente en el mismo lugar al mismo tiempo. Había más imágenes de eventos similares a lo largo de los años. La conexión entre Teresa y Martín era antigua y consistente. Don Ricardo investigó el pasado de Martín más a fondo y descubrió algo perturbador. Martín había trabajado brevemente para una de las subsidiarias de Clínica Salgado hacía 10 años. Cuando apenas tenía 20. Fue despedido oficialmente por reorganización de personal, pero el investigador encontró rumores de que había habido un escándalo silenciado con dinero. Una excompañera de Martín,
ahora trabajando en otra empresa, aceptó hablar con don Ricardo bajo condición de anonimato. Martín tenía una relación inapropiada con alguien de alto nivel en la empresa, susurró la mujer. Nunca supe exactamente con quién, pero hubo amenazas legales, documentos de confidencialidad. Lo despidieron con una compensación generosa a cambio de su silencio. Teresa había conocido a Martín hacía una década. Algo había pasado entre ellos, algo lo suficientemente serio como para requerir acuerdos de confidencialidad. Y luego, años después, Martín apareció trabajando en el mismo bufete que Laura, desarrollando una supuesta relación romántica con ella. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen perturbadora. Teresa había plantado a Martín en la vida de Laura deliberadamente. Pero, ¿por qué? ¿Qué había hecho Laura para merecer tal traición de su propia madre? Una noche, Julián estaba en su piso revisando documentos cuando escuchó un ruido en la planta baja. Eran casi las 2 de la madrugada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Agarró su teléfono y se escondió en el armario de su habitación, llamando silenciosamente al número de emergencias. Escuchó pasos subiendo las escaleras, el sonido de alguien buscando algo metódicamente. La puerta de su habitación se abrió y Julián contuvo la respiración. A través de las rendijas del armario, vio la sombra de una figura revisando su escritorio, abriendo cajones, llevándose su ordenador portátil. La policía llegó 20 minutos después, pero para entonces el intruso ya se había ido. No había forzado la puerta, lo que significaba que tenía una llave o sabía cómo entrar sin dejar rastro. El oficial que tomó el reporte le preguntó qué habían robado. Mi portátil y algunos documentos de mi escritorio, respondió Julián. Pero no se llevaron la televisión, ni joyas, ni dinero en efectivo que tenía en un cajón visible. El policía frunció el ceño. Eso es inusual. Normalmente los ladrones buscan cosas fáciles de vender. Esto parece más dirigido. Tiene enemigos, señor. Alguien quería acceder a información específica. Julián supo inmediatamente quién estaba detrás. Alguien quería detener su investigación, querían saber qué había descubierto. Afortunadamente, siguiendo el consejo de don Ricardo, Julián había estado guardando copias de toda la información importante en una memoria USB que llevaba siempre consigo, pero el mensaje era claro: estaba siendo vigilado, estaba en peligro. Al día siguiente, don Ricardo insistió en que instalara cámaras de seguridad y cambiara todas las cerraduras de su piso. También le consiguió un contacto en una empresa de seguridad privada que podía proporcionarle vigilancia discreta cuando fuera necesario. Una semana después del robo, don Ricardo llamó a Julián con urgencia. Necesito que nos veamos inmediatamente. Es sobre Laura. Encontré algo que lo cambia todo. Se reunieron en un estacionamiento vacío a las afueras de Sevilla, un lugar donde don Ricardo estaba seguro de que no podían ser escuchados ni seguidos. El investigador sacó una carpeta gruesa de su maletín. He estado investigando la muerte de Laura más a fondo. Algo no me cuadraba sobre ese paro cardíaco súbito en una mujer joven y sana. Así que utilicé algunos contactos en el hospital donde murió y conseguí acceso a muestras de sangre que habían guardado. Julián sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué encontraste? Don Ricardo abrió la carpeta y le mostró documentos médicos llenos de términos técnicos. Contraté a un toxicólogo independiente para analizar las muestras. Encontró trazas de digoxina en niveles que no deberían estar ahí. La digoxina es un medicamento para el corazón que en dosis controladas es terapéutico, pero en exceso puede provocar arritmias fatales y paro cardíaco. Laura no tenía prescripción para digoxina, no había ninguna razón médica para que esa sustancia estuviera en su cuerpo. Julián se llevó una mano a la boca. ¿Estás diciendo que la envenenaron? Don Ricardo asintió gravemente. Es altamente probable. Lo inteligente de usar digoxina es que sus síntomas iniciales son vagos, náuseas, fatiga, confusión. Pueden confundirse fácilmente con estrés o una gripe. Y cuando finalmente causa el paro cardíaco,
parece un evento natural, especialmente en una autopsia superficial. A menos que específicamente busques toxinas, no las encontrarás. El toxicólogo dice que los niveles sugieren exposición repetida durante semanas o incluso meses. No fue una dosis única. Alguien estuvo envenenando lentamente a Laura. Julián sintió que iba a vomitar. Laura fue asesinada. Su propia madre la asesinó por dinero. Don Ricardo puso una mano en su hombro. Todavía no podemos probar que fue Teresa quien administró el veneno. Necesitamos más evidencia, pero esto convierte oficialmente el caso en una investigación de homicidio. Voy a llevar esta información a contactos en la fiscalía. Esto ya no es solo un asunto civil de testamentos. Julián asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todas las piezas estaban cayendo en su lugar, revelando una verdad más oscura de lo que jamás imaginó. Armado con esta nueva información devastadora, Julián decidió confrontar a Martín una vez más. Esta vez no aceptaría evasivas. Sabía dónde vivía gracias a la investigación de don Ricardo. Se presentó en su apartamento en el barrio de Triana un sábado por la mañana. Cuando Martín abrió la puerta y vio a Julián, intentó cerrarla inmediatamente, pero Julián puso el pie en el marco. Necesitamos hablar ahora. O hablamos aquí en privado o hablamos afuera, donde todos tus vecinos puedan escuchar sobre tu participación en el asesinato de Laura Salgado. La palabra asesinato hizo que Martín se congelara. Dejó que Julián entrara al apartamento. El lugar era lujoso, demasiado lujoso para un administrativo con su salario. Claramente Teresa le estaba pagando bien por su silencio y complicidad. Julián no perdió tiempo. Sé que Teresa te contactó hace años. Sé que trabajaste para ella antes. Sé que los mensajes entre tú y Laura fueron fabricados. Sé que las fechas no coinciden y ahora sé que Laura fue envenenada. Esto ya no es solo fraude, Martín. Esto es homicidio, y tú eres cómplice. Martín se dejó caer en el sofá, su rostro perdiendo todo el color. Yo no sabía, susurró. Te juro que no sabía que iba a morir. Julián se sentó frente a él, manteniendo la voz firme pero controlada. Entonces cuéntame qué sabías. Cuéntame todo desde el principio y tal vez, solo tal vez, pueda ayudarte a no pasar el resto de tu vida en prisión. Martín comenzó a llorar, pero eran lágrimas reales esta vez, no la actuación del funeral. Se veía pequeño, asustado, atrapado. Teresa me contactó hace 6 años, comenzó con voz temblorosa. Yo había trabajado para ella brevemente años atrás y hubo un incidente. Ella tenía información comprometedora sobre mí, fotos de una fiesta donde pasaron cosas que yo no recordaba bien porque estaba muy borracho. Me amenazó con arruinar mi reputación y mi carrera si no hacía lo que me pedía. Me consiguió el trabajo en el bufete y me dijo que me acercara a Laura, que me hiciera su amigo, que construyera evidencia de una relación romántica entre nosotros. Julián escuchaba con incredulidad, mezclada con horror. ¿Por qué? ¿Por qué querría que hicieras eso? Martín negó con la cabeza. No me lo dijo al principio. Solo me pagaba generosamente cada mes por pasar tiempo con Laura, por asegurarme de que nos vieran juntos, por tomar fotografías. Ella ni siquiera sabía que yo estaba actuando. Pensaba que realmente éramos amigos. Nunca hubo nada romántico entre nosotros, te lo juro. Ella hablaba de ti todo el tiempo, de cuánto te amaba. Fue Teresa quien plantó los mensajes en nuestros teléfonos. No sé cómo lo hizo, pero tenía acceso a la tecnología y a los recursos para hacerlo. Entonces, todo el romance era falso. Laura nunca lo había traicionado, nunca le había sido infiel. Martina sintió miserablemente. Hace 6 meses, Teresa me dijo que necesitaba que firmara documentos asegurando que Laura y yo teníamos una relación seria, que ella quería dejarme todo a mí. Yo pregunté por qué, y me dijo que eran asuntos familiares, que Laura le debía dinero y que esta era la forma de recuperarlo. Me prometió una fuerte suma adicional si cooperaba completamente.
Yo necesitaba el dinero. Tenía deudas. Mi familia dependía de mí. Así que firmé todo lo que me pidió. Julián sintió una mezcla de furia y algo parecido a la lástima. Martín era una víctima también, aunque cómplice de su propia victimización. Pero luego Laura murió, continuó Julián, y tú seguiste adelante con la farsa. Fuiste al funeral, fingiste ser el amante desconsolado. Dejaste que me humillaran públicamente. Martín sollozaba ahora incontrolablemente. Teresa me dijo que si no seguía con el plan, haría públicas esas fotos comprometedoras y me implicaría en cosas peores. Dijo que podía hacer que pareciera que yo había tenido algo que ver con la muerte de Laura. Tenía miedo. Todavía tengo miedo. Julián se inclinó hacia adelante. Necesito que me digas por qué. ¿Por qué Teresa haría todo esto a su propia hija? ¿Qué hizo Laura para merecer esto? Martín lo miró con ojos rojos e hinchados. Teresa odiaba a Laura. No sé los detalles exactos, pero una vez la escuché hablando por teléfono con alguien. Dijo que Laura no era realmente su hija, que era el producto de una traición de su esposo. Dijo que durante años tuvo que fingir ser madre de esa bastarda y que ahora era momento de recuperar todo lo que Laura le había quitado con su mera existencia. La verdad golpeó a Julián como un tren. Laura no era hija biológica de Teresa. Todo esto era venganza, una venganza cruel y elaborada contra una mujer inocente cuyo único crimen fue nacer. Teresa había pasado años planeando esto, destruir la reputación de Laura, quitarle su dinero y finalmente matarla. Y había orquestado todo de tal manera que pareciera que Laura había muerto naturalmente después de dejar todo a su supuesto amante, dejando a Julián sin nada y humillado. Era una crueldad de proporciones inimaginables. Julián se levantó del sofá mirando a Martín con una mezcla de desprecio y comprensión. Vas a repetir todo lo que me acabas de decir frente a un abogado y un investigador. Vas a firmar una declaración juramentada y vas a testificar contra Teresa Salgado. Si haces eso, haré lo posible para que el fiscal considere que cooperaste y reduzca los cargos contra ti. Si no lo haces, te aseguro que pasarás décadas en prisión como cómplice de asesinato. Tú decides. Martín asintió débilmente, derrotado. Lo haré. Lo juro. Ya no puedo vivir con esto. Teresa es un monstruo y yo fui demasiado cobarde para detenerla. Julián salió del apartamento de Martín sintiendo un peso enorme sobre sus hombros. Finalmente tenía respuestas, pero esas respuestas eran más dolorosas de lo que jamás imaginó. Laura había sido inocente de toda traición. Había sido víctima de una madre vengativa que nunca la amó. Había sido torturada psicológicamente, extorsionada y, finalmente, asesinada. Y Julián había pasado los últimos días de vida de su esposa sin saber que estaba en peligro mortal, sin poder ayudarla, sin poder salvarla. Esa culpa lo perseguiría por el resto de su vida. 3 días después de que Martín confesara todo, Julián regresó a su piso después de una larga reunión con don Ricardo y el licenciado Ortega. Estaban preparando el caso contra Teresa, recopilando todas las evidencias, coordinando con la fiscalía. Era un proceso lento y agotador, pero finalmente estaban avanzando. Julián abrió la puerta de su casa y encontró algo que no esperaba, un sobremanila grande recargado contra la puerta interior, como si alguien lo hubiera deslizado por debajo mientras él no estaba. El sobre no tenía remitente, solo su nombre escrito a mano en letras elegantes pero temblorosas. Julián lo recogió con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Después del robo en su casa, cualquier cosa inesperada lo ponía nervioso. Lo abrió cuidadosamente y encontró documentos médicos, fotografías antiguas y algo que lo dejó helado. Resultados de pruebas de ADN fechados de hace más de 30 años. Con manos temblorosas, Julián extendió los documentos sobre la mesa del comedor y comenzó a leerlos. Las pruebas de ADN comparaban el perfil genético de Teresa Salgado con el de Laura. Las conclusiones eran inequívocas. Probabilidad de maternidad 0%.
Laura no era hija biológica de Teresa. Había más documentos. Cartas privadas entre el padre de Laura, Ernesto Salgado, ya fallecido, y una mujer llamada Beatriz Romero. Las cartas eran claramente de naturaleza romántica, escritas durante el mismo periodo en que Ernesto estaba casado con Teresa. Julián se dejó caer en una silla, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Todo tenía sentido ahora. La crueldad de Teresa hacia Laura no era la de una madre decepcionada o estricta. Era el odio de una mujer que durante décadas había tenido que criar a la hija de otra, que había fingido amor por el producto viviente de la traición de su esposo. Laura había pagado con su propia vida los pecados de su padre y de Beatriz. Dentro del sobre había también una nota escrita a mano. La letra era la misma que había escrito el nombre de Julián en el exterior. Decía simplemente: la verdad debe salir a la luz. Laura merece justicia. Julián no tenía idea de quién era el remitente, pero claramente era alguien que conocía toda la historia, alguien que había guardado esos documentos durante décadas esperando el momento correcto para revelarlos. Llamó inmediatamente a don Ricardo y le envió fotos de todos los documentos. El investigador llegó a su piso en menos de una hora acompañado del licenciado Ortega. Ambos examinaron los papeles con expresiones cada vez más sombrías. Esto lo explica todo, dijo don Ricardo. Finalmente, Teresa descubrió que Laura no era su hija biológica y decidió vengarse. No solo quería recuperar dinero, quería destruir todo lo que Laura representaba. Era venganza pura y calculada. Pero el licenciado Ortega notó algo más en los documentos. Miren las fechas, señaló. Estas pruebas de ADN fueron realizadas hace más de 30 años, cuando Laura apenas era una niña pequeña. Teresa supo la verdad durante décadas. Vivió con ese conocimiento, criando a Laura mientras la odiaba en secreto, esperando el momento perfecto para destruirla. Eso no es solo venganza, es sadismo de largo plazo. Julián sintió náuseas. Laura había crecido con una mujer que la odiaba en secreto, que esperaba pacientemente la oportunidad de eliminarla. Cada gesto maternal, cada momento compartido había sido una farsa. Laura nunca tuvo oportunidad de ser amada realmente por la mujer que creía su madre. Y lo peor era que había muerto sin saber toda la verdad, sin entender por qué la persona que debía protegerla se había convertido en su verdugo. Esa noche, Julián no pudo dormir. Su mente no dejaba de reproducir cada interacción que había presenciado entre Laura y Teresa, las cenas familiares tensas donde Teresa criticaba cada decisión de su hija, las veces que Laura buscaba su aprobación y solo recibía frialdad. Ahora todo tenía un contexto completamente nuevo y devastador. Laura había pasado su vida entera tratando de ganarse el amor de una madre que nunca podría amarla, porque cada vez que la miraba veía la evidencia viviente de la traición de su esposo. A la mañana siguiente, Julián decidió revisar nuevamente la caja donde había encontrado las fotografías falsas de Laura y Martín. Necesitaba estar seguro de que no había pasado por alto ninguna pista. Sacó cada foto, examinándolas bajo nueva luz. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes. En el fondo de la caja, pegada al interior con cinta adhesiva, había una pequeña memoria USB. Julián la despegó cuidadosamente y corrió a su ordenador. Insertó la memoria USB y encontró un solo archivo, un video fechado 3 semanas antes de la muerte de Laura. Con el corazón en la garganta, Julián hizo clic en el archivo. La imagen que apareció en la pantalla lo hizo sollozar inmediatamente. Era Laura, pero no la Laura sana y vital que él recordaba. Esta Laura se veía enferma, demacrada, con ojeras profundas y la piel pálida. Estaba sentada en lo que parecía ser un hotel, la cámara inestable, como si la hubiera colocado ella misma. La voz de Laura salió de los altavoces débil, pero clara. Julián, mi amor, si estás viendo esto, significa que Teresa ganó, significa que estoy muerta y que ella logró ejecutar su plan completamente. Necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde.
Julián se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras escuchaba a su esposa hablar desde la tumba. Laura continuó, su voz quebrándose ocasionalmente. Hace 3 meses descubrí algo terrible. Encontré documentos en la oficina de mi madre que revelaban que no soy su hija biológica. Mi padre tuvo una aventura y yo soy el resultado. Teresa lo supo hace décadas y me odió en silencio todo este tiempo. Cuando la confronté, no lo negó. De hecho, parecía complacida de que finalmente lo supiera. Me dijo que había esperado años para el momento perfecto para destruirme, para quitarme todo, como yo, con mi mera existencia, le había arrebatado su honor y su orgullo. Laura tosió en el video, una tos seca y dolorosa. Teresa me obligó a firmar ese testamento falso dejándole todo a Martín. Me dijo que si no lo hacía, te lastimaría a ti, Julián. Dijo que tenía gente que podía hacer que parecieras un adúltero, que podía arruinar tu reputación, incluso hacerte daño físico. No podía permitir que te tocara, así que firmé todo lo que me pidió. También me obligó a transferirle millones de euros y a contratar seguros de vida con ella como beneficiaria. Me tenía completamente atrapada. Julián sollozaba ahora incontrolablemente, pero no podía dejar de ver el video. Laura se inclinó más cerca de la cámara, su expresión una mezcla de dolor y determinación. Hay algo más, Julián. Sé que me está envenenando. He estado enfermándome progresivamente durante meses, náuseas, mareos, confusión. Fui al médico en secreto y me hicieron análisis. Encontraron sustancias en mi sangre que no deberían estar ahí. El doctor sospechaba envenenamiento intencional y me sugirió ir a la policía, pero no puedo. Si Teresa es arrestada ahora, tiene contingencias preparadas. Tiene gente que seguiría sus órdenes, incluso si ella está en prisión. Te lastimaría de todas formas. Laura se limpió las lágrimas que corrían por su rostro. Así que tomé una decisión. Voy a dejar que esto suceda. Voy a dejar que Teresa crea que ganó, pero no sin dejar un rastro para ti, porque sé que tú, mi amor, eres lo suficientemente inteligente y fuerte para descubrir la verdad. Martín es solo un peón en todo esto. Teresa lo contrató para construir evidencia falsa de una aventura que nunca existió. Yo nunca te fui infiel, Julián. Nunca amé a nadie más que a ti. Cada día de estos 8 años fue el mejor regalo de mi vida. Julián gritó hacia la pantalla como si Laura pudiera escucharlo. No, Laura, no. Deberías haber luchado. Deberías habérmelo dicho. Pero Laura continuaba hablando en el video, ajena a su angustia presente. Escucha con atención, Julián. Hay un testamento real, el verdadero. Lo escribí hace 1 año, antes de que Teresa empezara con todo esto. Está escondido en el único lugar donde sé que solo tú buscarías. ¿Recuerdas el limonero que plantamos juntos en nuestro primer aniversario? Dijiste que cada vez que floreciera recordaríamos cuánto nos amamos. Debajo de ese limonero, enterrado en una caja metálica resistente al agua, está el testamento verdadero, donde tú eres el único heredero de todo lo que construí. Laura sonrió débilmente en el video. Una sonrisa que partió el corazón de Julián en 1000 pedazos. También hay una carta para ti ahí. Cosas que necesito que sepas, cosas que no tuve el valor de decirte en persona. Julián, sé que Teresa te humillará públicamente en mi funeral. Sé que dirá cosas terribles, que te hará creer que te traicioné. Va a doler, mi amor, y lo siento tanto, pero confío en que tu inteligencia y tu fuerza te llevarán a la verdad. Confío en que encontrarás este video, que encontrarás el testamento real y que harás que Teresa pague por todo lo que hizo. Las últimas palabras de Laura fueron casi un susurro. Te amo, Julián Herrera. Te amé desde el primer momento en que te vi en aquella librería hace 9 años. Te amaré más allá de la muerte. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para protegerte de esto. Perdóname por elegir morir en lugar de arriesgar tu vida, pero no podía vivir en un mundo donde tú sufrieras por mi culpa.
Vive, mi amor, vive feliz. Y cuando mires el limonero florecer cada primavera, recuerda que mi amor por ti es eterno. El video terminó abruptamente, dejando la pantalla negra. Julián se quedó sentado frente al ordenador durante horas, reproduciendo el video una y otra vez, memorizando cada palabra, cada expresión de Laura. Su esposa había sabido que iba a morir. Había elegido el sacrificio sobre la lucha porque creía que era la única forma de protegerlo, y había confiado en que él sería lo suficientemente fuerte para descubrir la verdad y obtener justicia. Esa confianza, ese amor absoluto, era abrumador y devastador. Al mismo tiempo, cuando finalmente pudo moverse, Julián salió al jardín trasero de su piso. Ahí estaba el limonero, floreciendo hermoso a pesar de todo el horror que lo rodeaba. Los frutos verdes comenzaban a asomar entre las hojas, el color favorito de Julián porque Laura lo había elegido especialmente para él. Con manos temblorosas, Julián comenzó a cavar alrededor de la base del árbol, teniendo cuidado de no dañar las raíces. La tierra estaba húmeda porque había llovido recientemente, lo que facilitaba el trabajo. Después de cavar aproximadamente medio metro, su pala golpeó algo metálico. Julián se arrodilló y comenzó a remover la tierra con sus manos. Ahí estaba, una caja de metal sellada con soldadura en los bordes. La sacó de su escondite bajo el limonero y la llevó adentro. Necesitó herramientas para abrirla, pero finalmente logró romper el sello. Dentro, protegidos por bolsas plásticas herméticas, estaban los documentos más importantes de su vida. El testamento era oficial, notarizado, fechado hacía 1 año y medio. Julián Herrera era nombrado heredero universal de todos los bienes, propiedades, cuentas bancarias e inversiones de Laura Salgado. El documento era irrefutable, legalmente sólido, y anterior al testamento falso que Teresa había presentado. Esto lo cambiaba todo. Pero lo que más conmovió a Julián fue la carta que acompañaba el testamento. La letra de Laura llenaba 5 páginas de papel de carta elegante. Mi amado Julián, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mi peor temor se hizo realidad. Significa que Teresa ejecutó su venganza y que yo no pude detenerla sin ponerte en peligro. Quiero que sepas que cada segundo que pasé contigo fue genuino, fue real, fue el mayor privilegio de mi existencia. La carta continuaba describiendo momentos específicos de su relación, recuerdos que solo ellos dos compartían, pruebas irrefutables de que el amor de Laura había sido verdadero hasta el último momento. Escribía sobre la primera vez que lo vio, nervioso en aquella librería, derramando café sobre un libro. Escribía sobre la noche en que le propuso matrimonio, como había ensayado el discurso 100 veces, pero al final solo pudo decir, te amo. Cásate conmigo. Recordaba las mañanas de domingo cocinando juntos, los viajes a la costa donde él le enseñó a nadar mar adentro, las noches viendo películas en las que Julián siempre se quedaba dormido antes del final y ella lo observaba dormir sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. La última parte de la carta era la más dolorosa. Julián, sé que te culparás por no haber visto las señales, por no haber sabido que estaba en peligro. No lo hagas. Teresa es una maestra de la manipulación. Me tuvo vigilada cada segundo. Cualquier intento de advertirte habría resultado en tu sufrimiento inmediato. Mi último acto de amor fue protegerte, incluso si eso significaba que tendrías que soportar humillación pública y dolor. Confía en tu fuerza, en tu inteligencia, en tu capacidad de descubrir la verdad. Y si estás leyendo esto, significa que no me equivoqué. Eres extraordinario, Julián, siempre lo fuiste. La carta terminaba con: vive por ambos. Sé feliz y cuando encuentres amor nuevamente, porque lo encontrarás, no sientas culpa. Yo estaré en paz sabiendo que seguiste adelante. Eternamente tuya, Laura. Julián lloró sobre esa carta hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por Laura, por el amor que compartieron, por los años que les fueron robados. Lloró por la crueldad de Teresa, por la injusticia de todo. Pero también sintió algo más,
una determinación férrea. Laura había confiado en él para obtener justicia. No iba a decepcionarla. Con el testamento real y el video de Laura como evidencia, Julián, don Ricardo y el licenciado Ortega fueron directamente a la fiscalía. El caso contra Teresa Salgado ya no era solo civil, era criminal. Homicidio premeditado, envenenamiento, fraude, extorsión, falsificación de documentos. La lista de cargos era larga y devastadora. La fiscal asignada al caso, la licenciada Patricia Morales, revisó toda la evidencia con expresión cada vez más seria. Esto es uno de los casos más perturbadores que he visto en mi carrera, admitió la fiscal. Una madre planeando y ejecutando el asesinato de su propia hija durante años. La frialdad calculada de todo esto es escalofriante. Tienen suficiente evidencia para obtener una orden de arresto inmediata. Voy a asegurarme personalmente de que Teresa Salgado pase el resto de su vida en prisión. La detención de Teresa fue noticia nacional. La magnate de la salud, arrestada por asesinar a su hija, era un titular que capturaba la atención de todo el país. Cuando la policía llegó a arrestarla en su oficina, Teresa intentó mantener su compostura, pero Julián, quien insistió en estar presente, vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. Su rostro palideció cuando le leyeron los cargos, especialmente cuando mencionaron el video de Laura y el testamento real. Martín, fiel a su palabra, testificó contra Teresa. Su testimonio detallado sobre cómo ella lo había reclutado, cómo había plantado evidencia falsa, cómo había controlado cada aspecto del plan, fue crucial para el caso. A cambio de su cooperación completa, la fiscal acordó reducir los cargos contra el de cómplice de homicidio a obstrucción de justicia. Martín recibiría 5 años de prisión en lugar de 20 o más. El juicio duró 3 meses y fue seguido ávidamente por los medios. Julián tuvo que testificar, reviviendo los momentos más dolorosos de su vida frente a cámaras y extraños. Pero cada vez que se sentía débil, recordaba el video de Laura, su confianza en él, su último sacrificio. Eso le daba la fuerza para continuar. El jurado deliberó durante 2 días antes de regresar con un veredicto, culpable en todos los cargos. Teresa Salgado fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Julián pensó que con la sentencia finalmente tendría paz, pero la vida, como había aprendido dolorosamente, rara vez era tan simple. Una semana después del juicio, recibió la visita de una mujer mayor que nunca había visto antes. La mujer se presentó en la puerta de su piso una tarde, elegantemente vestida, con cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían cargar décadas de secretos. «Me llamo Isabel Romero», dijo la mujer con voz suave pero firme. «Necesito hablar contigo sobre Laura, sobre su verdadero padre». Julián la invitó a pasar, su curiosidad mezclada con aprensión. Se sentaron en la sala y la mujer comenzó a hablar. «Soy la hermana de Beatriz Romero, la madre biológica de Laura. Mi hermana y Ernesto, el padre de Laura, se amaron profundamente, pero él estaba casado con Teresa cuando se conocieron. Fue un amor imposible que resultó en Laura». Isabel sacó fotografías antiguas de su bolso. Mostraban a un hombre apuesto de sonrisa amable abrazando a una mujer hermosa que Julián reconoció de las fotos que Laura guardaba de su padre. Se veían felices, enamorados, ajenos al dolor que su amor causaría. «Mi hermana murió en un accidente automovilístico cuando Laura era apenas un bebé», continuó Isabel. «Nunca supo que tenía una hija. Ernesto nunca se lo dijo porque temía lo que Teresa haría si se enteraba. Pero Teresa eventualmente descubrió la verdad de todas formas». Julián escuchaba con atención, pero algo no cuadraba. «Isabel, ¿fuiste tú quien me envió el sobre con las pruebas de ADN y las cartas?» Isabel asintió. «Sí. Ernesto me confió todos esos documentos antes de morir, haciéndome prometer que los guardaría en caso de que algún día fueran necesarios para proteger a Laura. Cuando me enteré de su muerte y de lo que Teresa estaba haciendo, supe que era momento de revelar la verdad». Julián sintió gratitud hacia esta mujer.
Gracias. Esas pruebas fueron cruciales para el caso contra Teresa. Pero Isabel no había terminado. Su expresión se tornó más sombría. Julián, necesito confesarte algo que me ha estado carcomiendo la conciencia. Yo sabía lo que Teresa estaba planeando. No todos los detalles, pero sabía que quería vengarse de Laura. Hace aproximadamente 6 meses, una amiga que trabaja en una de las clínicas de Teresa me contó que la había escuchado hablando por teléfono sobre destruir a su hija bastarda. Me dijo que Teresa estaba moviendo dinero, manipulando documentos, planeando algo grande. El corazón de Julián comenzó a latir más rápido. ¿Sabías que Laura estaba en peligro y no hiciste nada? Isabel cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Debía haber ido a la policía inmediatamente. Debía haber advertido a Laura, pero tenía miedo de que si intervenía demasiado pronto, Teresa escapara con una sentencia menor o encontrara la forma de evadir la justicia completamente. Esa mujer tenía dinero, poder, conexiones. Necesitaba que cometiera el crimen completo, que se expusiera totalmente, para asegurarme de que pagara por todo lo que había hecho, no solo a Laura, sino también a Ernesto. Julián sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que sacrificaste a Laura, que dejaste que Teresa la asesinara para asegurar una condena más fuerte? Isabel sollozaba ahora. Fue la decisión más difícil de mi vida. Cada día me torturaba saber que Laura sufría y no hacer nada, pero pensé que si intervenía antes, Teresa encontraría otra forma de vengarse. Quizás lastimando a más personas, quizás lastimándote a ti también. Pensé que si dejaba que el plan se desarrollara completamente, podría asegurarme de que Teresa pasara el resto de su vida en prisión, que nunca pudiera lastimar a nadie más. Julián se levantó del sofá, temblando de rabia y horror. Tú no tenías derecho a tomar esa decisión. Laura era una persona, no una pieza de ajedrez en tu búsqueda de justicia. Podría haber sido salvada. Podríamos haber ido a la policía juntos. Podrían haberla protegido. Isabela sintió miserablemente. Lo sé. Y viviré con esa culpa hasta el día que muera. No vine aquí buscando perdón porque sé que no lo merezco. Vine porque merecías conocer toda la verdad, por más dolorosa que sea. Julián caminó hacia la ventana, mirando sin ver el jardín donde el limonero de Laura florecía hermoso, ignorante de toda la tragedia que lo rodeaba. Toda su vida había sido manipulada por las decisiones de otros. Teresa eligió vengarse. Isabel eligió no intervenir. Incluso Laura eligió sacrificarse en lugar de luchar, y él, Julián, había sido arrastrado por las consecuencias de todas esas elecciones, sin tener voz ni voto en ninguna de ellas. Necesito que te vayas, dijo Julián finalmente, su voz fría y controlada. Y no quiero volver a verte nunca. Isabel se levantó lentamente, envejecida por el peso de su confesión. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que Laura era mi sobrina de sangre y, aunque nunca pude conocerla de verdad, la amaba porque era parte de mi hermana. Tomé la decisión equivocada por las razones que creía correctas. No espero que lo entiendas ni que me perdones. Julián no respondió. Simplemente observó cómo Isabel salía de su piso, y probablemente de su vida para siempre. Esa noche, Julián se sentó en el jardín frente al limonero. Tenía en sus manos el testamento real que lo hacía heredero de todo lo que Laura había construido. Tenía justicia, Teresa estaba en prisión para siempre. Tenía la verdad, Laura nunca lo había traicionado, nunca dejó de amarlo. Pero también tenía el conocimiento amargo de que Laura podría haber sido salvada si alguien hubiera tomado decisiones diferentes, si Isabel hubiera hablado antes, si Laura hubiera confiado en él en lugar de tratar de protegerlo, si él mismo hubiera prestado más atención a las señales de que algo estaba mal. La justicia se había logrado. Pero, ¿a qué costo? Laura estaba muerta. Julián tenía una fortuna que nunca quiso y que le recordaría para siempre lo que perdió. Isabel viviría el resto de su vida con la culpa de haber permitido la muerte de su sobrina.
Martín estaba en prisión pagando por su complicidad. Teresa había perdido todo, pero eso no devolvía la vida a Laura. No había ganadores en esta historia. Solo sobrevivientes marcados por decisiones imposibles y sacrificios innecesarios. Julián tocó suavemente las hojas del limonero, recordando el día en que él y Laura lo plantaron. Habían estado tan felices, tan llenos de esperanza sobre su futuro juntos. Nunca imaginaron que ese árbol eventualmente guardaría el último mensaje de amor de Laura, su último acto de protección hacia él. El limonero florecería cada primavera, hermoso e indiferente al dolor humano que lo rodeaba. Y Julián estaría ahí para verlo, para recordar, para cargar con el peso de todas las verdades que había descubierto. Gracias, Laura, susurró hacia el cielo estrellado. Gracias por amarme, por confiar en mí, por sacrificarte. No merecías nada de lo que te pasó. El viento sopló suavemente, moviendo las ramas del limonero, y Julián quiso creer que era Laura respondiéndole de alguna forma, diciéndole que estaba en paz. Luego añadió algo más, algo que necesitaba decir en voz alta. Y te perdono por no decirme la verdad. Entiendo por qué lo hiciste, aunque ojalá hubieras confiado en que podríamos haberlo enfrentado juntos. Finalmente, Julián se perdonó a sí mismo. Perdón por no haber visto las señales. Perdón por haber creído en la farsa de Teresa, aunque fuera brevemente. Perdón por todos los momentos en que pudo haber hecho preguntas, pero no lo hizo. No era su culpa. Había sido víctima de una manipulación elaborada por una mujer sin escrúpulos. Había hecho todo lo que pudo con la información que tenía y, al final, había logrado exactamente lo que Laura esperaba de él, había descubierto la verdad y había obtenido justicia. La última flor del limonero se meció en la brisa nocturna. Sus pétalos blancos parecían plateados bajo la luz de la luna. Julián se levantó del jardín sabiendo que su vida nunca sería la misma, que cargaría para siempre con el conocimiento de cuán oscuras podían ser las personas, cuán complejas las decisiones morales, cuán frágil el amor frente a la maldad. Pero también sabía que sobreviviría. Laura había confiado en su fuerza, y él honraría esa confianza viviendo, sanando eventualmente y recordando que el amor verdadero, aunque pueda ser destruido por la muerte, nunca puede ser borrado completamente. Existió, fue real, y eso era suficiente para continuar. La historia de Julián y Laura nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor, el sacrificio y la justicia. A veces la vida nos coloca frente a verdades tan dolorosas que preferiríamos no conocer. Pero es precisamente en esos momentos de mayor oscuridad cuando descubrimos la verdadera fuerza que habita en nuestro interior. Julián nos enseña que la resiliencia no significa no sentir dolor, sino seguir adelante a pesar de él. Enfrentó la traición más cruel, la humillación pública y el peso devastador de descubrir que todo lo que creía saber era una mentira elaborada. Sin embargo, no se rindió. No permitió que la maldad de Teresa lo destruyera como ella pretendía. El amor verdadero, como el que Laura sintió por Julián, trasciende incluso la muerte. Laura tomó decisiones imposibles para proteger al hombre que amaba, sacrificando no solo su vida, sino también su reputación póstuma. Nos recuerda que amar profundamente significa, a veces, tomar decisiones que nos hieren a nosotros mismos con tal de proteger a quienes más amamos. Aunque podamos cuestionar si Laura debió confiar más en Julián y enfrentar el peligro juntos, su intención era pura, protegerlo del mal a cualquier costo. Ese tipo de amor desinteresado es raro y precioso en un mundo donde tantas personas actúan solo por interés propio. La historia también nos confronta con dilemas morales complejos. Isabel Romero nos muestra que incluso las decisiones tomadas con intenciones de justicia pueden tener consecuencias devastadoras. Ella sacrificó a su sobrina, creyendo que así aseguraría que la verdadera villana pagara por sus crímenes. Nos enseña que el fin no siempre justifica los medios y que jugar a ser Dios con las vidas de otros, sin importar cuán noble creamos que es nuestra causa, puede llevarnos a convertirnos en cómplices del mal que intentamos combatir. La justicia es importante, pero no puede lograrse a costa de sacrificar a los inocentes.
La venganza, como la que consumió a Teresa durante décadas, es un veneno que destruye primero a quien la alberga. Teresa pasó 30 años criando en secreto su odio, planeando meticulosamente la destrucción de una mujer inocente, cuyo único crimen fue nacer. Al final, su venganza no le trajo paz ni satisfacción, solo le ganó una celda de prisión y la pérdida de todo lo que había construido. Nos recuerda que guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. El odio solo engendra más sufrimiento, atrapando tanto al vengador como a sus víctimas en un ciclo interminable de dolor. Julián nos enseña que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es preferible a vivir en la ilusión. Aunque descubrir toda la conspiración le causó un sufrimiento inimaginable, también le dio claridad, cierre y la oportunidad de obtener justicia. Vivir en la mentira habría sido más cómodo en el corto plazo, pero habría envenenado el resto de su vida. La verdad nos libera, incluso cuando duele, nos permite sanar genuinamente en lugar de simplemente cubrir las heridas con vendas de ignorancia que tarde o temprano se infectan. Esta historia nos recuerda que debemos prestar atención a las señales, confiar en nuestros instintos y nunca subestimar el valor de la comunicación honesta en nuestras relaciones. Si Laura hubiera confiado en Julián desde el principio, quizás juntos habrían encontrado una forma de enfrentar a Teresa sin que ella tuviera que sacrificarse. El amor verdadero se construye sobre la confianza mutua, sobre la convicción de que juntos somos más fuertes que separados. Proteger a alguien ocultándole la verdad puede parecer noble, pero a menudo solo resulta en más dolor y en oportunidades perdidas de enfrentar los problemas unidos. Finalmente, Julián nos enseña sobre el perdón, no como un regalo para quienes nos lastimaron, sino como una liberación para nosotros mismos. Él perdonó a Laura por no confiar en él completamente. Se perdonó a sí mismo por no haber visto las señales. Ese perdón no borra el dolor ni las consecuencias, pero le permite seguir adelante sin el peso adicional de la culpa y el resentimiento. El perdón es un acto de amor propio, una decisión de no permitir que el pasado dicte nuestro futuro, elegir la paz sobre la amargura, la esperanza sobre la desesperación. La vida nos presenta constantemente lecciones entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el odio, entre la verdad y la mentira. La historia de Julián, Laura y Teresa nos muestra las consecuencias de cada camino elegido. Podemos elegir ser como Teresa, consumidos por el rencor hasta convertirnos en monstruos. Podemos ser como Isabel, creyendo que sabemos mejor y tomando decisiones por otros que no nos corresponden. O podemos ser como Julián, quien a pesar del dolor inimaginable eligió la verdad, la justicia y eventualmente el perdón. Podemos ser como Laura, amando tan profundamente que estamos dispuestos a sacrificarnos, aunque aprendiendo también que el verdadero amor requiere confianza y comunicación, no solo protección. Cada uno de nosotros escribe su propia historia con las decisiones que tomamos cada día. Cuando enfrentamos traiciones, pérdidas y dolor, tenemos la opción de dejar que nos destruyan o de encontrar en esas experiencias la fuerza para convertirnos en versiones más resilientes de nosotros mismos. La justicia no siempre llega rápido ni de la forma que esperamos, pero cuando persistimos, cuando nos negamos a rendirnos ante la injusticia, eventualmente prevalecemos. Y cuando finalmente encontramos esa justicia, descubrimos que lo más valioso que ganamos no es la victoria sobre nuestros enemigos, sino el conocimiento de nuestra propia fuerza inquebrantable.